Bienvenidos a nuestro entrenamiento de PNL, pero quiero comenzar hablando un poco sobre la PNL científica. ¿Por qué PNL científica? ¿De dónde viene esta idea de PNL? ¿Qué es PNL programación neurolingüística? Bueno, la PNL en realidad, la llamada programación neurolingüística, va a surgir en los años 70 con dos personas diferentes, Richard Bandler y Frank Puselic. No es John Grinder, no es John Grinder, no es John Grinder. Richard Bandler estaba trabajando con las transcripciones de Fritz Perls y Frank Puselic trabajaba, dedicado a la ardua y noble tarea de la recuperación de jóvenes que, además, tenían serios y persistentes problemas de drogas. Jóvenes que tenían problemas de drogas. Y entonces, nuestra explicación de la programación neurolingüística va a ser interesante porque ustedes van a entender cómo llegaron a Virginia. Satira a toda esta gente que se hizo famosa. Eso no está escrito en los libros de PNL. Entonces, lo que sucedió fue lo siguiente. Richard Bandler era un tipo de las ciencias exactas, era un chico de computación en la Universidad de California y estaba muy interesado en psicología. Sin embargo, en la Universidad de California, en ese momento no había un curso de terapia Gestalt y la terapia Gestalt estaba comenzando a tener mucho auge entre los terapeutas. Allí estaban mucho más enfocados en la época en psicoanálisis. Un poquito de psicoanálisis, un poco de conductismo, y Richard Bandler estaba trabajando con material de Fritz Perls. Él, en realidad, era amigo de Robert Spitzer, el dueño de la editorial que iba a publicar el libro de Fritz Perls. Entonces Bandler tenía las anotaciones de los seminarios y las estaba transcribiendo para convertir un libro y él quería hacer un curso de terapia Gestalt. Pero ese curso no existía. Bandler se hizo amigo de Frank Puselic, excombatiente de Vietnam, y que ayudaba a jóvenes que tenían problemas con drogas y así se conocieron. En esa época, en la facultad, si conseguías autorización de algún profesor, tú podrías comenzar a crear cursos de extensión y grupos de estudio. Ahí Richard Bandler, que era alumno de John Grinder, logró esto con John Grinder, que era profesor de la facultad. Es curioso porque John Grinder es mucho mayor que Richard Bandler, pero si miras la foto de los dos, parece que John Grinder es más joven que Richard Bandler, debido a los abusos de la vida mundana de Richard Bandler. Entonces John Grinder era un coordinador del grupo de estudios, en realidad no era un coordinador, él era el tipo que firmaba para que existiera el curso de terapia Gestalt. Y ellos comenzaron a hacer este curso de terapia Gestalt, hecho por Richard Bandler y Frank Puselic, que estaba ayudando. John Grinder aún no tenía conexión con el grupo, él solo era el tipo que autorizaba el curso y a partir de ahí surgió un grupo de estudios llamado Grupo Meta. ¿Por qué se llamaba Meta? En ese grupo John Grinder y Frank Puselic estaban interesados en entender algo que hoy en la psicología estamos buscando entender en la llamada terapia basada en procesos. ¿Alguien ha oído hablar de la terapia basada en procesos? Es entender los principios que están detrás de todas las prácticas terapéuticas que funcionamos en lugar de preocuparnos por el conductismo, con el psicoanálisis. ¿Por qué la expresión emocional de ¿puede funcionar el psicoanálisis? ¿Por qué volver en el tiempo puede funcionar? ¿Por qué este intercambio dialéctico puede funcionar? ¿Por qué hablar en grupos de autoayuda puede ayudar? Es decir, la terapia basada en procesos descubrir. Era algo que estaba orientando a la programación neurolingüística al principio y la idea era la siguiente. Espera, quiero descubrir esto usando una cosa llamada modelado. Algunos van a traducir como shaping. No me gusta el término shaping porque ya se utiliza en psicología para otras cosas. En psicología, shaping es aprender por aproximaciones sucesivas. Es decir, si quiero enseñar a un perro a bailar, lo voy a premiar, se ponga de pie, después se ponga de pie, solo voy a premiar cuando él dé una vuelta diferente después de estar de pie. Estas son aproximaciones sucesivas hasta surgir el comportamiento que queremos. Esto, en psicología, en español, se llama modelado y en inglés es shaping, que significa dar forma. Solo que lo que ellos usan aquí es modelado, que es modelamiento, o modelación, que es tomar a partir de un modelo. De hecho, creo que el término más usado en portugués no es modelamento, sino modelación. Pero en fin, van a empezar a surgir los presupuestos de la PNL. Aquí son: si alguien lo hace, cualquier persona puede hacerlo. En esa época ni siquiera existía el nombre PNL, todavía era el grupo Meta. Se llamaba Meta porque Meta significa arriba. Querían saber cuáles técnicas estaban por encima de cualquier técnica terapéutica. Como Richard Bandler ya estaba trabajando con los materiales de Fritz Perls, ellos crearon un grupo que era de terapia Gestalt. Es decir, inicialmente el grupo Meta era un grupo de terapia Gestalt y ellos comenzaron a querer saber lo siguiente. Ok, pero quiero entender mejor lo que está detrás de
funcionamiento de la terapia Gestalt. Y ahí ocurrió algo interesante. Richard Bandler y Frank Puselic estaban obteniendo resultados en la clínica usando terapia Gestalt, mejores que los de los otros. Alumnos del grupo de estudios. Había otros alumnos en el grupo de estudios. Es decir, Richard Bandler y Frank Puselic internalizado algunos comportamientos que ellos no sabían cuáles eran, que eran inconscientes y estaban teniendo más éxito que los otros alumnos. Llamaron a John Grinder. Vamos a entender cuál es la estructura. ¿Da magia? ¿Cuál es la estructura que hay detrás de la magia? Y ahí estaban los tres, John Grinder, Richard Bandler y Frank Puselic. ¿Y qué pasó? Después de que aprendieron algunos elementos de la Fritz Perls que involucraban la expresión emocional, técnica del perdón en la silla, inclusive técnicas que la propia PNL no usa más. Recuerda que te dije que Robert Spitzer, dueño de la editora Science and Behavior Books, era amigo de Richard Bandler, quien contrató Richard Bandler para hacer las transcripciones de Fritz Perls. Este dueño de la editorial era el responsable por publicación de todos los libros de Virginia Satir. Él dijo, amigo, ya que estás buscando entender la magia detrás de los terapeutas, ¿por qué no vas tú y John Grinder allá en Virginia Satir? Ve lo que está haciendo. Y ahí comenzaron a modelar, es decir, aprender a partir del modelo a Virginia Satir. Y ahí descubrieron varios patrones de Virginia Satir y ese patrón se llamó metamodelo. Luego vamos a trabajar con el metamodelo, son cuestionamientos socráticos. Lo interesante es que el metamodelo surge en la concepción de que el cambio va a surgir a partir del fin de la distorsión del pensamiento. Cuanto más específico sea al cuestionar, menos habrá distorsión cognitiva. No usaban este término distorsión cognitiva, pero usaban distorsión de pensamiento. Por ejemplo, la persona hablaba así, nadie me ama. Ahí hay una generalización. Entonces preguntas, ¿pero estás seguro de que nadie? ¿Acaso en todo el mundo no hay nadie que te ame? ¿O las personas que conviven contigo te dijeron que no te aman? Observa que tomaba algo que era una generalización de una creencia y querían particularizar eso. Y combatían eso con cuáles eran esas cuestiones específicas. Y entonces hicieron todo esto en relación a esas cuestiones específicas con Virginia Satir. Y ahí surgió la preocupación por el uso de elementos que vamos a trabajar aquí como canales sensoriales, modalidades, submodalidades y metamodelo. Solo que en el grupo de estudios había un hombre ilustre. Gente, este grupito de estudios tenía a Stephen Gilligan, que es uno de los padres de la nueva hipnosis ericksoniana. Robert Dilts estaba en ese grupo de estudios. Gregory Bateson estaba en ese grupo de estudios. Gregory Bateson fue uno de los mayores antropólogos del siglo XX. No era un grupo de estudios igual que en el colegio, donde juntas a dos compañeros que no leyeron el libro. ¿Entendiste? Eran investigadores. Y entonces Gregory Bateson, que era vecino de John Grinder, dijo así: ustedes están muy preocupados por estas preguntas específicas. Las técnicas de ustedes están muy incompletas. Estaban apasionados por el metamodelo, pero estaba muy incompleto porque hay un tipo allí en Phoenix, en Arizona, que en lugar de ser específico es generalista, cuenta historias que nunca terminan y durante una conversación las personas entran en trance hipnótico. Es un tal Milton Erickson. En esa época Gregory Bateson quería que John Grinder estuviera allí. De hecho, los videos que ustedes encuentran en la internet de Milton Erickson casi todos fueron filmados por Gregory Bateson. Gregory Bateson era cinegrafista de Milton Erickson y ahí John Grinder no quería ir a Milton Erickson de ninguna manera, ninguno. Porque Milton Erickson había publicado varios libros, varios. La colección de libros de Milton Erickson es gigantesco y John Grinder era el Caxias de la dupla. Él dijo, no voy a llegar a un tipo tan famoso, tan relevante, con tantos libros publicados, sin haber leído todos los libros. Richard Bandler dijo, vas así, en el camino a... La gente agarra un libro, nunca iremos allí. Richard Bandler siempre de la acción y John Grinder siempre fue el más académico, por eso la dupla funcionó bien. Ahí fueron así mismo, fueron sin haber leído ningún libro. Llegaron allí, no sabían nada de hipnosis y comenzaron a observar a Milton Erickson trabajando. Y luego publicaron el libro, 2 volúmenes, Los patrones hipnóticos de Milton Erickson. Eran patrones que Milton Erickson utilizaba para la comunicación y que Erickson no se daba cuenta. Lo que entendemos como PNL se convertirá en PNL debido a alguna pelea que tuvo entre Puselic y Richard Bandler. De hecho, Frank Puselic no fue a la casa de Milton Erickson. Él fue cortado antes y Richard Bandler tenía mucha influencia con John Grinder. Grinder era el brazo fuerte, el fuerte del negocio. Entonces expulsaron a Frank Puselic e inventaron el nombre programación neurolingüística. Ahí surgió el término PNL. Y los años 70 los libros comenzaron a aparecer con esta idea de programación neurolingüística.
Esta es la historia de la PNL, es decir, comienza con un grupo de estudios de personas que estaban motivadas, que querían descubrir cómo hacer diferente la terapia. Y una cosa fantástica que veo de este grupo de estudios es que cuando teníamos al chamán, la gente tenía mucha magia. Cuando teníamos un mesmerista, el magnetista, la vencedeira, mira cuánta cambio que tenemos por cuenta de esto, por creer que algo fantástico va a suceder. Y en el momento en que surgió la medicina como la que tenemos hoy, creo que es genial, gente. No estoy en contra de la medicina, pero gran parte de la magia se encuentra porque en el momento en que entiendes el mecanismo, acción detrás, la expectativa de que algo fantástico va a suceder va disminuyendo y ahí la magia va disminuyendo. En la psicología ocurrió lo mismo. En el momento en que el padre, el pastor, la vencedeira se convirtió en el psicólogo que tuvo una pérdida ahí. Entonces, claro que yo jamás diría que no tuvimos ganancias. Claro que hay ganancias con una práctica científica. Estoy diciendo que hay que ir hasta el chamán o para ir al chamán, ¿cierto? Y yo no voy a controlar mi salud en el chamán. No voy a hacer lo mismo. Nuestro amigo Guilherme hace, que es inyectar veneno de sapo en el cuerpo, que es el cambó. Eso es lo que se llama, ¿verdad? No, yo no animo esas cosas. Pero hay una pérdida de magia ahí, hay una pérdida. Hoy lo que sucede es que ella está hablando aquí, se trata de que hoy en día tenemos mucha mezcla de lo místico con la hipnosis y con la programación neurolingüística. Sin duda, con certeza esta mezcla me desagrada. ¿Por qué me desagrada? Pero ¿por qué me desagrada? No estoy en contra de lo místico. Por ejemplo, me gusta la curandera, no tengo nada en contra. Ya hice un curso de magnetismo en el espiritismo. Si estás en un contexto religioso, ve al asesoramiento pastoral. O problema es que tomas estos elementos espiritualistas, místicos, puedes usar el término que quieras y llevarlo a una práctica mezcle todo con ciencia. Porque el cliente llega, no sabe, pero ¿qué es la ciencia? Esto genera mucha confusión y con la hipnosis sucede lo mismo. La hipnosis va a reprogramar tu célula. No, amigo, no hay evidencia de que la hipnosis haga eso. Ya hasta hay evidencia del efecto placebo, pero es otra cosa, no es exactamente eso lo que tiene esta gente. Dicho, ahora, al mismo tiempo, ¿por qué está surgiendo esta mezcla? Porque las personas necesitan la magia. Estoy hablando de que necesitamos la magia en el sentido no peyorativo del término. Las personas necesitan de esa expectativa de que algo increíble puede suceder hoy y ni siquiera tiene que ser esotérico para tener esa sensación de que algo increíble va a suceder hoy. No, a veces nosotros, por ejemplo, tenemos eso con un psiquiatra. La persona ya ha tenido una pésima experiencia con varios psiquiatras por ahí. Pero hubo uno con el que te conectaste, que cambió la medicación. Amigo, ahora todo será diferente. Esto hace falta para el ser humano. Esa idea de que algo increíble va a suceder. Ahí como la ciencia va cada vez más insípida en términos de práctica, porque la psicología, gente, es muy diferente de medicina. Mi paciente quiere algo mágico, él quiere algo mágico, él quiere algo diferente, quiere algo... Mira, yo incluso estoy a favor de que una persona tenga varias ocupaciones. Por ejemplo, el tipo puede ser hipnólogo, ser bailarín y ser padre de santo el fin de semana. No veo problema en que una persona tenga varias actuaciones. El problema es cuando las actuaciones se mezclan en el momento de la práctica clínica. Y eso ha estado sucediendo. Y creo que el problema de esto es que genera mucha deshonestidad intelectual porque la persona, ella usa su creencia y muchas veces no es la creencia del otro, ¿verdad? Entonces eso termina invadiendo el espacio del otro. Ahora, ¿por qué surge esto? En la psicología, cuando comenzamos a tener una práctica más científica y nuestra propuesta tiene una práctica científica, pero vamos a eliminar la magia. Natural la magia ir desvaneciéndose. El efecto placebo es mucho menos mágico que el magnetismo animal. Yo entender el aumento de la inmunidad por la sugestión es menos mágico que yo decir que voy a reprogramar la célula. Reprogramar la célula va más en línea con la expectativa de que algo mágico va a suceder. Y así entonces la PNL de cierta forma va a rescatar la magia. Así como la hipnosis rescata la magia, incluso si trabajas con una práctica de hipnosis basada en evidencias, en el momento en que llegas, en la clínica dice, vamos a hacer hipnosis, nada será como antes, va a suceder la hipnosis. Y eso es una cosa que me gusta de la programación neurolingüística, es que a pesar de que a veces exagera mucho, incluso por cuestiones que yo imagino que sea por motivos de mercadotecnia. Richard Bandler habla mal de la psicología todo el tiempo, como si la terapia Gestalt no hubiera venido de la psicología. Entonces habla mal, habla de que la psicología está atrasada. ¿Quién ha escuchado esa charla? La psicología está atrasada. En la PNL curamos fobias en 5 minutos. Ahí surgió el término programación neurolingüística, que es la llamada PNL, y es un término que considero erróneo. Yo voy a explicar por qué considero erróneo el término programación neurolingüística. En español es PNL,
En inglés es NLP, pero cuando surgió el término programación neurolingüística creo que fue intencionado. Cuando ves las entrevistas de Richard Bandler, él tiene una historia muy interesante que, por supuesto, es inventada, pero es una historia interesante, nunca interrumpir una buena historia con la verdad. Entonces la historia de Richard Bandler es la siguiente. Él estaba en el coche. ¿Quién conoce la historia del carro? Él estaba en el carro conduciendo y era de computación y tenía unos libros de programación, de computadora y de lingüística en el coche. Ahí el guardia lo detuvo y pidió la documentación. Él mostró. ¿Qué haces? Soy profesor. ¿Profesor de qué? Ahí supuestamente Bandler habría mirado detrás del carro, vio los libros de programación, vio los libros de lingüística. Yo soy profesor de programación neurolingüística. La historia es interesante, ¿no? Es inventada de Dios, ¿verdad? Pero en fin, esa es la historia que cuenta Richard Bandler. Ahora voy a hablar cuál es mi versión, qué es lo que sucede. El campo de la neurolingüística ya existía. La neurolingüística es un campo especial de lingüística que va a estudiar la adquisición del lenguaje, trastornos del habla y su relación con el cerebro. Tal vez ya hayas oído hablar, por ejemplo, del área de Broca, del área de Wernicke, áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje. Cuando la persona tiene tipos de afasias que son estos, trastornos del lenguaje, ella, por ejemplo, cuando tiene un problema en el área de Broca, se queda repitiendo la misma palabra a tiempo. Había un tipo que se hizo famoso y su nombre era Tanel, decía tan, solo que él hablaba con la expresión de tan, tipo tan, o sea, él hablaba tanta como una intención y personas que tenían afasia de Wernicke hablaban con fluidez, solo que palabras aleatorias, canguro, cerca, cámara. Entonces aire acondicionado y hablaban cosas totalmente sin sentido de forma fluida. Y ahí se descubrieron en el campo de la neurolingüística los daños cerebrales relacionados con el lenguaje. El campo de la neurolingüística existía y no tiene nada que ver con eso. Existía el campo de la neurolingüística. Ahora es científico, académico y no lo es. Solo que hay otro elemento extra ahí que es la PNL. En inglés, NLP significa programación neurolingüística, sigla de algo que es procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué es el procesamiento del lenguaje natural? Es un estudio de la inteligencia artificial, de cómo puedo hacer una interacción del ser humano con la máquina, de una forma naturalmente humana. Alexa, por ejemplo. Ahora, una cosa interesante es que tenemos esta cosa enorme hoy con procesamiento del lenguaje natural con Alexa, pero el término no es de hoy. El término es muy antiguo. Richard Bandler era de la programación, años 70, pero este negocio ya estaba en auge, posguerra. Dirá que no sabía que PNL era un término de la comunicación del lenguaje natural. Procesamiento no lo creo. Creo que tomó un acrónimo que ya existía en la computación, un término que ya existía en la lingüística para dar un estatus académico a algo que ya no era más académico. Porque el grupo Meta comenzó académico, pero dejó de ser académico y él quería dar ese aire. El punto es que yo creo que él quiso dar un énfasis de que este asunto es académico. Creo que sí, creo que quería aportar más evidencia a la programación neurolingüística. Richard Bandler, el tiempo habla, no necesita la ciencia, pero usando términos que remiten a la ciencia todo el tiempo, como la propia neurolingüística. Ahora, la explicación oficial del término que voy a dar ahora es que en programación neurolingüística, la programación tendría que ver con la estructura y alterar la estructura que la gente tiene detrás del comportamiento neuro, la idea de que esto será mediado por un cerebro, y lingüística tiene que ver con la forma en que esto va a suceder. Es decir, sería la reprogramación de lenguaje a través de la comprensión de cómo funciona el cerebro. Esta es la explicación oficial que encontrarás sobre el término programación neurolingüística. Richard Bandler va a hablar sobre programación. La neurolingüística es todo aquello que funciona. Ellos comienzan a usar cosas de Milton Erickson. Eso es curioso. Hay un patrón de comunicación de Milton Erickson que se llama verbo no específico. Él se usa para confundir a las personas. Por ejemplo, hay una calamidad. Se tomarán actitudes. Y ahora, ¿todo bien? Se tomarán actitudes. Hay un asunto que involucra corrupción. Vamos a resolver esto. Corruptos. No pasarán. Vamos a resolver esto. ¿Qué es lo que vamos a resolver? Lo que vamos a resolver es un término que se utiliza de forma no específica. ¿Quieres una que tanto el novio como la novia usan? No, estoy diciendo que nadie aquí en la sala lo usa. Nunca lo han usado. Voy a cambiar. De hecho, lo que sucede es que tenemos múltiples significados. Cuando tenemos múltiples significados, paralizas al otro. Tú habla así. Voy a resolver esto. Y luego uso el metamodelo. Específicamente voy a resolver haciendo ¿qué? ¿Cierto? Entonces, en el momento en que se habla así, PNL es usar lo que funciona. ¿Qué significa eso, amigo? Richard Bandler dice esto: la PNL es usar lo que funciona. Y las técnicas de la PNL me agradan mucho por
Algunos motivos. Primero, porque son técnicas que son esencialmente lúdicas. Toda técnica de la PNL, con excepción del Sleight of Mouth y el metamodelo, que son técnicas de preguntas poderosas y cuestionamientos sobre criterios, las técnicas de la programación neurolingüística son muy imaginativas. Imagina que estás en el cine y allí en la pantalla del cine sucede X, Y, Z. Hay algo lúdico que recupera la idea de que algo genial va a suceder. Cara, no es algo normal, no es una sesión normal de terapia en la que estoy contando de mi vida. Algo fantástico va a suceder y vamos a poder usar estas técnicas con nosotros aquí. Entender más sobre esas técnicas con nosotros. Y ahí el primer elemento que fue estudiado en el grupo Meta. Robert Dilts es el genio de la PNL en mi concepción. Y Robert Dilts estaba en ese grupo de estudios. Él en una de las clases inclusive en el curso Sleight of Mouth de Robert Dilts, él tiene un curso de Sleight of Mouth. Él cuenta que una cosa es que el grupo Meta comenzó a desarrollar fue el metamodelo, y en el metamodelo cosas se estaba complicando. Cuando hablemos del metamodelo, entenderás por qué las cosas se complican. El metamodelo es el manual de cómo pelear con un colega. Es básicamente eso. Es muy bueno para la terapia, pero puede ser el manual de pelear con el otro. Y entonces, ¿qué pasó? Comenzaron a haber peleas involucrando a los alumnos. Fue ahí donde la PNL comenzó a preocuparse por el rapport. ¿Cómo conectarse con el otro? ¿Por qué conectarse con el otro? Y ahí es interesante que a partir de ese momento, en todo el entrenamiento de programación neurolingüística, la primera cosa que existe a ser dicho es sobre rapport. Es por eso. Y hoy vamos a hablar sobre rapport, cómo se conectar con otro, lo que la neurociencia sabe sobre rapport, cómo conectarse con el otro, en fin. Y así que hablaremos sobre el mito del carisma y hablaremos de la psicología humanista